bienvenidos a Contexto. Hoy vamos a hablar de un tema pues que atañe a todos los seres humanos y que impacta no solamente en su paz personal, espiritual y en el éxito de sus relaciones con los demás, pero incluso de manera muy específica en el éxito profesional, y es lo que está trabajando Leticia Centurión, quien nos acompañará en el día de hoy. Leticia es una experta en el tema y pues vamos a conversar cómo poder trabajar las emociones, gestionar las emociones, reconocer las emociones, puede contribuir al éxito en todos los ámbitos de la vida. El profesional quizás es solamente uno, pero vamos a dejar que sea ella quien nos cuente de esta inteligencia que parecería que es un invento de las últimas décadas. Sin embargo, es intrínseco al ser humano. Y pues podemos trabajarlo desde que estamos en el vientre. Por eso también Mamá Emprendedora está aquí para comentarnos pues todo lo que podemos hacer, no cuando los impactos de la vida nos llevan a puro tropezones, a decir, reconoce tus emociones, gestiona tus emociones, siéntelas, vívelas, desarróllalas, ¿verdad? Sino que podamos hacerlo desde temprano, como a veces nos ocupamos en toda la parte académica como formal. Sin embargo, nos falta mucho a veces cómo vivir en paz, en armonía, en la búsqueda y el encuentro del fin supremo, que es la felicidad y la paz. Bienvenidas, chicas, a Contexto. Y pues vamos a hablar. Cuando hablamos de inteligencia emocional, ¿de qué hablamos, Leticia? Bueno, muchas gracias, querida Ángela. Un gusto, Carmen, compartir con ustedes este espacio tan importante para hablar de un tema que realmente es importante. Y como bien dijiste, hablar de inteligencia emocional hoy parece como moda, ¿verdad? Todo el mundo que vamos a hacer un máster, un diplomado de inteligencia emocional, que hay cursos. Y en realidad la inteligencia es una habilidad necesaria para la vida y que con la que tendríamos que criarnos en casa o desarrollarlas en casa con nuestros padres. Y sin embargo, a medida que pasa el tiempo, a medida que estamos más formados educativamente, que más evolucionamos, pareciera que estamos con mayor necesidad de desarrollar esta habilidad blanda, que es muy importante, como bien lo dijiste, para nuestra vida y para nuestro éxito. ¿Y por qué? Porque esa inteligencia emocional es esa habilidad o esa capacidad que tenemos los seres humanos de reconocer nuestros estados emocionales y de gestionar esa química que producen esas emociones para poder utilizar en nuestro favor. Hay veces que la gente cree que las emociones o los estados emocionales son, como siempre se hablan de emociones negativas, se las encasilla en situaciones que realmente puedan ser afectivas a nuestra vida o que puedan afectar nuestra vida, mejor dicho. Sin embargo, las emociones son positivas porque sus funciones nos ayudan a prevenir situaciones y nos ayudan a sobrevivir, a vivir en nuestro mundo, ¿verdad? Sin embargo, el no saber cómo gestionar y cómo utilizar en nuestro favor es lo que hace que se vuelva una vida nociva y tóxica. Entonces, inteligencia emocional es una habilidad que se puede desarrollar y que, como vamos a ir hablando durante el programa, es necesaria y se puede utilizar para nuestro éxito profesional. Claro, y que no es un invento. O sea, si somos seres humanos, vamos a sentir todas esas emociones. O sea, vamos a tener alegría, vamos a tener tristeza, vamos a tener expectativas, ansiedad, no sé, me dirás cuáles son todas ellas. La dificultad que nos da muchas veces en reconocerlas, aceptarlas, incorporarlas, trabajarlas, porque están ahí. Y mientras estemos vivos, corriéndonos sangre por las venas y respirando,
en algún momento nos van a visitar, van a estar presentes. ¿Cómo hacemos, Leticia, para reconocer qué es eso lo que estoy sintiendo? ¿Qué es eso que hace que me duele el estómago, que me cargue la espalda, que me duela la cabeza? Y es una sensación que me impulsa a hacer, como decía Pablo, es bíblico, a hacer cosas que no quiero y que no van a contribuir al logro de los objetivos que me propongo en la vida. Bueno, cuando hablamos de inteligencia emocional, como bien lo dices, poner un poco de inteligencia a nuestros estados emocionales o más bien gestionar con inteligencia nuestros estados emocionales. Nosotros desde que nos levantamos estamos en un sube y baja de estados emocionales sin darnos cuenta, porque esas emociones están allí para protegernos y para hacernos sentir que estamos vivos. Podemos levantarnos con mucha alegría ese día, agradeciendo la vida, y saliste a la calle y tuviste un susto o una situación o recibiste una llamada y ya tu estado de ánimo ha cambiado, porque a lo mejor te llamó ese jefe y te retó porque o te dijo cosas porque a lo mejor no resolviste algo a tiempo y ya tu estado de ánimo cambia. Llegamos a la tarde con un cansancio, un estado físico agotador, decir estoy estresada, hoy fue un día terrible, el tránsito, el jefe, todo un montón de situaciones y hasta sentís dolores de cabeza, malestares y decís, Dios mío, me siento súper mal, pero no reconoces qué fue todo lo que pasó durante el día y cómo pudiste haber gestionado lo que te pasó en cada situación para no llegar a la tarde y estar de esa manera. Solo fuiste acumulando estados emocionales, vivencias, y esas vivencias fueron generando estados fisiológicos que llegado a la tardecita noche vos lo único que decís es que estás estresada, que estás nerviosa, a lo mejor llegaste a tu casa, encima pateaste a tu perro o hiciste como dijiste, una reacción. Y todo eso es porque no tenemos conciencia de nuestros estados emocionales. ¿Por qué es importante tener esa conciencia de los estados emocionales? Las emociones están allí para advertirnos la tristeza, para darnos una mirada interior, el miedo para protegernos de situaciones difíciles, la alegría porque nos genera una química positiva en nuestro dopamina, serotonina para poder estar bien. Sin embargo, cuando nosotros durante todo ese tiempo no tenemos una conciencia emocional, solo actuamos de manera impulsiva y reactiva y toda la química que generan esos estados emocionales lo vamos acumulando en nuestro cuerpo. Y nuestras reacciones, nuestras actitudes inclusive a veces son inconscientes e instintivas y después llegamos a la noche y decimos, ¿por qué dije eso? ¿Por qué actué de esta manera? ¿Qué fue lo que le dije a mi hijo? ¿Por qué pateé el perro? ¿Por qué le grité al jefe? Y hasta tenemos que asumir consecuencias de situaciones que pudimos haber evitado. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por una actitud que no fue la mejor ante un estado emocional que apareció con relación a un estímulo externo. Recibimos un estímulo, nuestras emociones aparecieron y nosotros sin pensar dos veces simplemente nos dejamos llevar por esas emociones, ese enojo, esa ira y actuamos. Cuando uno trabaja en la inteligencia emocional o cuando uno desarrolla la inteligencia emocional, ante una situación lo que uno hace es analizar antes de actuar. Y la gente dice, ¿pero por qué es que nosotros los seres humanos cada día estamos más educados, por menos analizamos lo que hacemos? Y es algo que no es un invento de ahora de la moda ni de hace 2 días. Hay un filósofo muy antiguo que decía que pienso, luego existo. Yo creo que siento, luego existo. Porque primero sí siento, luego pienso y luego reacciono. Entonces, si nos lleváramos de esa línea, quizás la vida fuera más ligera, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo que pasa es que antes porque no habían tantos cursos de inteligencia emocional, la gente dice, ¿será que no existía? No, antes estábamos estimulados de manera diferente por nuestros padres para desarrollar atención, paciencia, que es lo que hoy no tenemos,
enfoque. Antes vos querías un permiso y tenías que esperar llegar a que tu papá llegue a la casa para que te dé el permiso, no era al ahora. La aparición de la tecnología y la falta de comunicación y el estar en automático todo el tiempo nos ha cegado emocionalmente de nuestros estados de ánimo. Entonces hoy se ve la necesidad de que los seres humanos actúan más, a pesar de estar mejor educados, actúan más por impulso y más llevado por sus estados emocionales que por sus estados racionales. Quizás habría que evaluar si más educados en la mente, más informados, tenemos más información, pero cómo hemos pues soslayado la educación en beneficio de nosotros mismos. Recuerdo, Leticia, una maestra que nos decía que las emociones son informaciones, nos traen informaciones. Y es a partir del reconocimiento de esa información donde debemos aceptar esa invitación a la que te refieres, a pensar. Pienso, luego actúo, ¿verdad? Siento, pienso, luego actúo. ¿Cómo puedo yo? ¿Hay algún mecanismo en el que yo pueda identificar y reconocer cuál es esa emoción que me está visitando en ese momento? Primero tengo que saber qué es lo que estoy sintiendo y luego qué es lo que me quiere decir cuál es la información que me trae esa emoción. Sí, yo creo que el primer paso para el desarrollo de la inteligencia emocional es generar ese autoconocimiento, es conocernos cómo somos, a qué reaccionamos, cómo pensamos, cuáles son nuestras creencias, porque toda esa parte de nosotros que hacen a nuestra personalidad, nuestra forma de ser, son realmente las que nos condicionan a cómo vemos el mundo y a cómo vamos a actuar en cada situación de la vida. Yo creo que eso es el primer punto, es de decir quién soy, cómo soy, cuáles son mis aspectos débiles, mis aspectos, mis fortalezas. La gente cree a veces que tener inteligencia emocional es ser una persona hipercontrolada, es ser una persona que hasta reprime inclusive sus estados emocionales. Realmente tener inteligencia emocional es poder reconocerse, poder validar sus estados emocionales y poder decidir cómo actuar y de qué forma actuar ante cada situación que nos pasa en la vida. Para poder lograr eso, el primer punto es conocerse a uno mismo. Si yo no sé a qué soy una persona, que yo soy una persona sensible, que soy una persona que fácilmente me impresiono con cosas, que no puedo estar mucho tiempo cerca de personas negativas. Entonces yo, si no reconozco cómo soy y cuáles son mis aspectos positivos y aspectos débiles, entonces ¿cómo yo voy a reconocer cómo actuar ante las situaciones o cómo protegerme ante las situaciones o los estímulos externos? Entonces, el primer paso es poder reconocer, saber quién soy, cómo soy. El segundo punto es muy importante, es saber realmente cuál es el concepto real que tenés de uno mismo. Vos sabés que el ser humano tiene 4 conceptos al final. El primero es el que proyectamos a los demás. El segundo es el que yo creo que soy. El tercero es el que soy realmente de manera intrínseca y el cuarto es el que proyecto hoy en las redes sociales. Bueno, ya se incorporó eso. ¿Vos te imaginas lo que implica mantener esos 4 perfiles? Armónicamente. Si no están unificados, es un estrés y es un quiebre emocional muy alto. Entonces, poder ser coherente en quién soy, tener un yo libre es el primer paso para poder desarrollar un estado emocional o una inteligencia emocional. El segundo paso es que cuando vos ya sabes cómo sos, a qué reaccionás, qué es lo que te hace más débil, qué es lo que te hace más fuerte, empezás a generar, como yo digo, como una estrategia, como yo soy estratega, y una estrategia de regular tus estados emocionales y de cómo actuar de acuerdo a lo que te pasa.
Eso es una invitación a una reunión más frecuente conmigo misma. Es dedicarle ese tiempo a mí misma con la que vivo día a día y poder conocer cómo se manifiestan en mi cuerpo cada una de las emociones. Cuando si me sudan las manos, me duele el estómago, me duele la cabeza, o qué es eso que me invita a ese estallido Mira, emocional o de reacción. en eso te quiero contar una pequeña experiencia. A los 26 años, cuando estaba pasando un estado de salud bastante fuerte, que era una situación de extremo estrés, un médico de familia y un cardiólogo, yo trabajaba en el sector farmacéutico cuando eso, me hicieron crear un librito que decía monitorea tus estados de ánimo y tus reacciones fisiológicas. Entonces, todas las mañanas, durante 20 días, yo tenía que poner, estoy sintiendo latidos fuertes, o estoy con la respiración acelerada, o me sudan las manos. ¿Por qué? ¿Qué pensamiento tuviste? Ay, me acordé que tal cosa no hice, o me asustó tal cosa. Y entonces, ¿y qué emoción sentiste? Tuve miedo, me enojé. Y vos sabés que durante 20 días hice ese trabajo porque los médicos me dijeron, la única forma en que vos entiendas que vas a entrar en algo que yo te aseguro que no todo el mundo conoce, que se llama el secuestro emocional. Yo elegí un secuestro emocional, sí. Dice, cuando ante una situación de la vida, tu cerebro reconoce que estás ante una situación de peligro, porque tu mente cree que está en una situación de peligro, y entonces le cuenta a tu cuerpo que tiene que prepararse para salir corriendo, para protegerse bloqueándose o para defenderse. Si vos, ante un estado de una reacción de esa emoción que va a llegar, vos le hablas a tu cerebro y le decís, no es para tanto, Leti, no es eso, no es lo que va a pasar, estás cortando el secuestro emocional y estás decidiendo cómo vas a reaccionar. Eso se llama desarrollar inteligencia emocional. Bueno, y vamos a seguir hablando de ese tema. Brevemente, vamos a pausar y seguimos hablando de inteligencia emocional. No se vayan. Gracias por quedarte ahí con nosotras hablando con Leticia Centurión y en este momento también con Carmen Alba de Mamá Emprendedora sobre inteligencia emocional. Qué maravillosamente complejo es el ser humano, cómo es permanente la invitación a conocernos. Cada día tenemos algo que conocer de nosotros mismos para pues actuar y caminar en paz, en armonía, en tranquilidad, reconociendo, como nos decía Leticia, cada una de esas emociones que a veces tratan de controlarnos, que tratan de proyectar lo que realmente no somos o nos paralizan, como son las reacciones del miedo, que a veces nos paralizan o nos empujan exactamente a lo que no queremos. Cuando hablamos de inteligencia emocional, al inicio decíamos que parecería que es un tema de moda. Sin embargo, es parte de nosotros, desde el mismo momento de nuestra creación, pues no solamente tenemos la habilidad de desarrollar los diferentes tipos de inteligencia, que a veces creíamos que era una sola, ahora vemos que son muchas las inteligencias que tenemos la oportunidad de desarrollar mientras estemos aquí en este breve paso por el planeta. Y me pregunto, Carmen, ustedes desde Mamá Emprendedora, ¿desde cuándo piensan o actúan para trabajar en la educación de los hijos, ahora que ya somos conscientes de la importancia de la inteligencia emocional con ellos? Bueno, mira,
Primero que nada, gracias por la invitación, siempre un placer compartir. Y pues Mamá Emprendedora busca el tema de la educación, o sea, lo persigue desde la concepción, o sea, se ha visto que el impacto que tiene en la criatura cuando uno está embarazado, el comportamiento que uno tiene, cómo yo como madre manejo mi inteligencia emocional en el embarazo, pues impacta directamente en ese bebé. Entonces es como mismo hablábamos de que debemos de aprender a manejar nuestras emociones, en el embarazo debemos de aprender a controlarlas, porque todo lo que nosotros vamos viviendo lo vamos traspasando, igual que todo lo que nosotros alimentamos a nivel de lo que comemos se va traspasando a nuestro bebé. Es una conexión constante y directa. Fíjate que ahí dicen que, por ejemplo, que un niño que es muy inquieto, eso fue que la mamá vivió un embarazo muy intranquilo, muy tenso. Entonces todo eso de alguna manera va impactando. Y luego ya que nace, pues obviamente, o sea, inmediatamente ese bebé nace, cómo nosotros vamos manejando ese bebé y le vamos enseñando a manejar sus emociones desde que nace, es un impacto que va a tener repercusiones en toda su vida. Claro, claro. Es así, ¿no, Leticia? Sí, eso es así. Realmente desde la concepción y desde esa formación de ese bebé, nosotros estamos enviando información. Recordemos que las emociones generan una química, un cambio fisiológico constante en nuestro cuerpo, mucha energía. Y eso va a los bebés, madres que fueron violentadas, tienen chicos con problemas. Recordemos que durante esa concepción y ese desarrollo de ese bebé se están formando todo lo que tiene que ver la parte neurológica. Dentro de la parte neurológica, dentro de su cerebro, se forma el cerebro emocional, se forma cada puente, cada conexión que se van generando, hacen a esa vida, a ese bebé y a esa futura persona que va el día de mañana a tener formas de actuar y de reaccionar ante lo que les pasa. Madres que son a lo mejor violentadas van a tener chicos con situaciones de violencia, son chicos como más inseguros, o sea, siempre va a haber realmente un impacto en esa formación de ese bebé. Claro. Y más todavía que las mujeres, por esos cambios hormonales, estamos más vulnerables, estamos más sensibles. Es ideal conocernos, saber lo que nos está pasando, vivir ese embarazo y ser conscientes de que como nosotras pensemos y cómo realmente gestionemos nuestros estados emocionales también van a impactar en nuestro bebé. Eso es muy importante y lastimosamente a no todas se nos explica. A no todas se nos cuenta cómo va a ocurrir. Nos hablan del desarrollo a los 9 meses, pero no nos hablan de cómo nuestros estados emocionales van a generar un impacto en ese bebé. Sí, lo que hablaba, pues, cómo se activa todo el sistema hormonal y por ejemplo, la adrenalina y otras hormonas que comienzan a activarse, pues también ellos están ahí sintiendo. ¿Hasta qué punto todo lo que somos viene desde el momento de la concepción? Totalmente. No solamente en lo orgánico, sino en todo lo que son las emociones, totalmente, lo que es la conducta. O sea, hoy hablamos de que hay muchos chicos que son hiperactivos, exacto, chicos más nerviosos, más sensibles, con más, ¿cómo se dice?, problemas conductuales. Y hay veces que no entendemos por qué ocurre, ay, no será genético. Bueno, se dice que el 30% de lo que somos tiene que ver con nuestra genética, pero hay un 70% que tiene que ver con cómo nos vamos formando, cómo vamos viviendo y cómo vamos percibiendo el mundo. Entonces, en cada uno de nuestros cuerpos, el cuerpo físico, el cuerpo emocional. Totalmente. Entonces es importante, como bien decía ella, desde el primer instante, muchos dicen que antes, yo voy a ser mamá, decís, y desde ese momento que uno que ya tiene que prepararse emocionalmente, claro, sí, para poder albergar un ser que al final es nuestra responsabilidad también de que ese bebé tenga una salud mental, una salud física, y que seamos conscientes de que como somos, también vamos a transmitir en ellos, en su personalidad. Eso se refleja incluso de manera externa, porque ¿no les ha pasado a ustedes que en algún momento dicen, ese se ve que es un niño muy amado?
por la manera, o sea, es solamente la apariencia prácticamente física te da a ti un mensaje, o energética, te da el mensaje de la paz, de la armonía con la que ha sido concebido, educado, acogido en la familia, ¿no? Y tú comentabas que la inteligencia emocional se ve como que es una moda, y si te fijas, también ahora es una moda la disciplina positiva, que hasta cierto punto yo entiendo que van muy de la mano, porque la disciplina positiva ha surgido porque en una época, vamos a decir, que la inteligencia emocional no se promovía tanto, y a muchos de nosotros no nos educaron en inteligencia emocional. Nosotros asumimos la crianza de nuestros padres y se vio o se ha venido viendo cómo se ha traspasado la manera de criar no respetuosa, donde había muchas pelas, donde había mucho maltrato psicológico. Y entonces por eso se ha desarrollado esta corriente, vamos a llamarle, de disciplina positiva ahora, para empezar a hacer esos cambios y ajustes en que no porque a ti te criaron de esa manera, tú tienes que criar a tus hijos igual. Entonces vamos a cambiar ese chip, vamos a manejar nuestras emociones y vamos a aprender a educar a nuestros hijos con respeto. Mira, eso que mencionas es muy importante y me hace ruido. Yo llevo 18 años trabajando en selección de personal para empresas a nivel nacional en Paraguay y a nivel internacional. Y una de las cosas que a mí te juro que me impactaba era cuando esa persona venía con todos los títulos, la mejor medalla de oro, a lo mejor, o el mejor desempeño, la mejor preparación académica. Y cuando llegábamos a la terna con 3 que tenían a lo mejor las mismas preparaciones, y la poníamos a manos del empleador, el futuro empleador, y decía, no, yo me voy a quedar con esta. A lo mejor el que no tenía la mayor preparación, y decía, ¿por qué? No, porque la otra persona es muy sistemática. Esta persona parece tóxica o conflictiva. Pero esta persona que a lo mejor no tiene inteligencia social, él sabe hablar, tiene liderazgo, tenía un montón de habilidades blandas que eran valoradas. Cuando yo le pregunté a la psicóloga, porque yo no soy psicóloga, cuando ella hacía las evaluaciones, y ella, porque yo trabajaba con grafóloga forense, psicóloga forense, porque me gustaba indagar, estábamos haciendo un estudio ya sobre el tema de la inteligencia emocional. Ella explicaba y decía, lo que pasa es que este chico tiene un trauma en la niñez. Tenía un padre muy rígido que lo ponía a que tenía que ser el mejor, el que no podía equivocarse. Y si bien es el mejor alumno, pero es una persona incapaz de integrarse a trabajar en equipo, con dificultades para la equivocación o para el error, y es una persona que se va a frustrar y se va a conflictuar y no va a poder desarrollar. O sea, imagínate que lo que vos mencionás, que nosotros a veces creemos, no, hay que ser disciplinado, hay que tener hacia los hijos, o antes, como decías, que eran hasta con a lo mejor con cierta violencia esa disciplina, ha formado gente que hoy a lo mejor tiene dificultad o se secuestra emocionalmente muchas veces porque no acepta que se puede equivocar, se frustra fácilmente, mucha gente que se suicida porque no puede soportar un quiebre económico. O sea, hay realmente lo que traemos desde nuestra niñez, la forma en que nos fueron formando, hacen a la persona que somos hoy y cómo vamos a actuar frente a lo que nos pasa. ¿Por qué es interesante ver desde esta visión? Porque vos dijiste, yo llevo exactamente 18 años o más queriendo entender por qué las personas que tienen mayor inteligencia emocional tienen más éxito. Daniel Goleman, que fue el que hizo el estudio, pero como yo no soy de quedarme con lo que dicen los libros solamente, entonces yo tomé en mi comunidad 5.000 personas. Hicimos un estudio con 3 psicólogas y un sociólogo, y empezamos, como estábamos haciendo muchas capacitaciones, a todos le aplicábamos ciertos estudios, y empezamos a clasificar y entendimos, estudiamos desde la conducta sociocultural, desde la edad, desde el género, quiénes eran los que habían entrado y cuáles eran sus características, y quiénes eran los que a lo mejor a pesar de su preparación no habían ingresado a ciertas labores, o también
trabajamos con emprendedores y con empresas. Y el resultado realmente era que esas personas con mayor desarrollo de habilidades blandas, con mayor capacidad de gestionar sus estados emocionales, con mayor capacidad de empatía, de integrarse, de automotivarse, eran los que iban teniendo mayor éxito que los demás. Entonces, eso nos llama a la reflexión hoy día de qué estamos haciendo desde la escuela para formar Claro. personas competitivas y con mayor capacidad de inteligencia emocional. El coeficiente intelectual es muy importante para la vida porque nos da el conocimiento, pero el coeficiente emocional es el que nos permite ser y hacer con lo que sabemos. Claro. Y lastimosamente a los chicos en el colegio, en los programas educativos, en las universidades, se los apura con conocimientos, pero no se les enseña qué pasa cuando la tarea no sale bien, qué pasa cuando te llevaste 10 en vez de 20, qué pasa cuando tu examen no era como o no entendiste, se frustran, no saben qué hacer, cuando hay un problema con el compañerito de enfrente, o sea, no hay una educación emocional para poder desarrollar la inteligencia emocional y llegar a la vida profesional con mayor capacidad o mayor posibilidad para el éxito. Mira, yo soy de quienes creo que todo tiene una razón de ser en la vida. Y yo creo que la pandemia vino a traer una reflexión en ese aspecto. Porque cuando vino la pandemia nos enfocamos al principio, se enfocó en que no se pararan las clases, vamos a seguir dando clases. Pero en medio de todo eso se empezaron a dar cuenta cómo se estaba impactando la salud mental de los niños. Y entonces los mismos profesores te decían, si no quiere coger clases, si no quiere hacer tarea, déjalo. Porque estamos en un momento donde su salud mental es más importante que su nota. Mira, y en esa situación yo tuve una experiencia con mi chico de 12 años. Se le despertó un trastorno obsesivo compulsivo en plena pandemia. Empezó a tener clases y empezaba a ponerse nervioso y a querer llorar y a hacer berrinches como si eso le estuviera... Yo lo tuve que retirar de las clases virtuales. O sea, ¿qué estamos haciendo en casa para educar emocionalmente a nuestros hijos? Para que en la vida sean competitivos. ¿Y qué estamos haciendo en las escuelas para poder educar emocionalmente? ¿Por qué yo estoy trabajando hace tanto tiempo en este desarrollo? Porque como viví como educadora por un lado y por otro lado como la que tiene que abrirle la puerta en las empresas a aquellas personas que necesitan trabajar o acompañar a un emprendedor, veo que el mayor problema es la falta de inteligencia emocional. Bueno, lo importante es que podemos desarrollarla, podemos educarla también. Así que vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a continuar en el próximo segmento, pues hablando de inteligencia emocional. Quédense con nosotras. Continuamos hablando de inteligencia emocional con Leticia Centurión y Carmen Alba. Pues hemos visto algunos aspectos. Esto de la inteligencia emocional, de la inteligencia de la conducta humana, de las emociones que nos acompañan cada día, y qué bueno que las sentimos porque son parte de nosotros. La verdad es que hay un lugar para cada quien en el mundo. Habrán personas, como hablabas Leticia en el segmento anterior, que quizás no han desarrollado las habilidades suficientes para poder trabajar en equipo. No significa que todos debemos ser iguales ni gestionar las emociones de una manera unificada. Somos únicos, irrepetibles. El asunto es poder reconocerlas, poder saber qué estoy sintiendo, qué siento ante cualquier evento de la vida y llegar como a ese acuerdo con ellas, con las emociones, y no dejarnos dominar. Dicen que las inteligencias, la
la capacidad intelectual, la formación, es como la miopía y la presbicie, que el que ve muy bien de lejos probablemente no ve bien de cerca. Y es esa danza que hay entre las opciones del ser humano, tanto a nivel orgánico, y pasa igual, parece, con las emociones. No necesariamente la persona pues con más formación académica o intelectual o con mayor coeficiente intelectual es la persona que mejor le va en la vida, porque los seres humanos somos seres gregarios y qué bueno, porque a mí me encanta la gente, me gusta compartir con ellas y no vinimos a vivir solos, por eso nos crearon en comunidad. Y vivir armónicamente en comunidad es algo muy bueno para todos y para la sociedad de manera completa. Hemos visto a este punto de que las emociones comienzan a gestionarse desde la concepción o incluso antes, decíamos, ¿verdad? O sea, cómo estoy preparada para esos impactos que vienen cuando uno es madre por primera vez o cuando ya forma parte de una familia totalmente conformada y llega un nuevo miembro. ¿Cómo voy a interpretar eso que a veces se manifiesta en el cuerpo? Y si no la reconozco, no la gestiona, pues entonces el cuerpo comienza a gritar de una manera a veces impresionante, dañándonos algunos órganos y teniendo esas sensaciones corporales que nos llevan a enfermedades que son reales. Hay algo y es que Dios no hizo el trabajo como castigo, sino para el disfrute y como un medio de nosotros pues proveer las necesidades para estar vivos y satisfacer pues todo lo que ese ingreso nos permite como vía pues satisfacer. Hay algo que has estado trabajando de manera muy específica y es la inteligencia emocional como una base para el éxito profesional. Así es, como mencionábamos, en estos años de que vengo trabajando con los profesionales, he notado esa diferencia en aquel que trabaja en sí mismo, se conoce, desarrolla constantemente su inteligencia emocional. La gente cree que hoy desarrolló su inteligencia emocional y ya está bien. No, eso Sí, es un entrenamiento. Un curso que se dieron el certificado. No. Listo. La inteligencia emocional se practica todos los días. Sí. Desde que te levantas en la mañana, vos decidís a cada situación conforme el conocimiento que tenés sobre vos mismo y a lo que sentís de acuerdo a los estímulos externos, cómo vas a reaccionar. ¿Cuál va a ser tu actitud ante lo que te pasa? Eso, hacerlo, como bien dijiste, de manera positiva u optimista, que no significa no ser realista, es una manera constructiva y mirando como un aprendizaje todo lo que te pasa y lo que puedes hacer. ¿Por qué trabajo tanto en ello? A mí me gusta ver cuando la gente tiene éxito. A mí me encanta porque a mí, desde el día que yo trabajé y desarrollé mi inteligencia emocional, las puertas para todo lo que yo quería se abrieron. Y las cosas, la forma de ver la vida cambió. Si bien los problemas siempre están allí, las situaciones conflictivas de la vida, pero la forma en que reaccionamos es diferente. Y ese trabajo que hacemos de poder colaborar con las personas a que desarrollen inteligencia emocional, para que tengan una diferente forma de enfrentar las dificultades, abrirse y utilizar en sus negocios, en su forma de relacionarse con los demás, en cómo resolver aquellas situaciones que no son las esperadas, es lo que a mí me genera mucha gratificación, y el ver el progreso de las personas es lo que genera en mi satisfacción. Cuando alguien viene y te dice, mira, yo estuve y asistí a este taller, lo llevé a mi vida todos los días y realmente me cambió la vida. Cuando escuchamos eso, el corazón se te llena. El haber trabajado con personas y ver que muchos no podían llegar a donde querían y habían frustraciones, y el de trabajar con jóvenes y poder apoyarlos durante mis clases en educación emocional,
me ha llevado a tener hoy un proyecto que es desarrollar educación emocional en escuelas, colegios, familias, para poder construir una sociedad más saludable a nivel mental, salud mental, pero también una sociedad más productiva y más plena, más enfocada a sus metas. Eso es lo que yo vengo trabajando y espero que mi paso y mi estadía por República Dominicana sea realmente de impacto positivo para las personas. Creo que sí, y sobre todo, como insistía, el poder conocerme a mí misma, pues me lleva a poder elegir, a aceptar áreas donde puedo dar lo mejor de mí. O sea, qué cosas provocan mis detonantes y poder manejarlo. O saber cómo no me acerco por ahí si no es Me autoprotejo. Sí, y me protejo, absolutamente necesario. Carmen, como mamá emprendedora hablamos pues de la parte de los hijos. Ahora una madre hoy en día tiene muchos retos, o sea, cómo contribuye el desarrollo, la gestión de las emociones a poder preservar la integridad de las mamás. Bueno, mira, te cuento que escucho a Leticia y me siento muy identificada porque yo tengo 3 niños, la más grande tiene 13, y muchos de estos temas yo no los manejaba cuando tuve a mi primera hija. Ya a medida que el tiempo fue pasando, yo me fui involucrando en una serie de comunidades, tanto a nivel de maternidad como a nivel de emprendimiento, donde fui empezando a tocar esos temas de inteligencia emocional y del crecimiento personal. Porque yo era de las personas que pretendía, en mi creencia limitada, que yo terminaba la universidad y yo no quería estudiar más nunca. Pero tremendo error, o sea, el que deja de estudiar, deja de crecer, se estanca en la vida. Entonces quizá esa fue como una creencia que uno tenía antes de que tú estudias una carrera y ya empiezas a ejercerla y vas a ser exitoso. Y no es así, o sea, si tú estudias y te quedas con esos conocimientos hasta ahí te vas a quedar a nivel de resultados. Y para mí fue todo un reto, yo empezar, después de tanto tiempo sin estudiar, empezar a estudiar nuevamente desde la parte del crecimiento personal, que mucha gente dice, pero es que yo no necesito eso. Yo aprendí todo lo que iba a aprender. Sí. Señores, uno nunca termina de aprender. La vida es una escuela donde tú todos los días aprendes algo nuevo. Déjame decirte que yo he comprobado en la vida mía que cuando tengo todas las respuestas me cambian todas las preguntas. Exactamente. Y tengo que volver, o sea, a encontrar esas respuestas de las nuevas preguntas. O sea, es como una carrera, o sea, son módulos. Así mismo. Mira, yo creo que sí, en las escuelas y nos enseñaban, ¿viste? Cuando nos enseñaban, por ejemplo, salud, cómo era el desarrollo de nuestro cuerpo y todo eso que básico que íbamos conociendo desde pequeños en nuestras primeras etapas escolares, nos enseñaran cómo funciona nuestro cerebro, que el 80% de las decisiones nos hablan del cerebro reptiliano, yo hablo con mis hijos de eso, el cerebro emocional, el cerebro racional, que el 80% de nuestras decisiones se toman entre el cerebro reptiliano y el cerebro emocional, que tenemos que conocernos, que tenemos que saber cómo somos, cómo expresarnos, cómo desarrollar, cómo tener una conciencia emocional. Yo creo que la vida va a ser diferente. Vamos a disminuir el bullying porque vamos a enseñar a los niños a comprender desde la vida del otro, vamos a enseñarlo a cómo trabajar en equipo y así vamos a crecer con esa conciencia emocional. Vamos a llegar a esta vida y vamos a saber manejar el estrés, el distrés, el eustrés. Vamos a conocer, no nos enseñaron. Entonces llegamos a una vida adulta que parecemos máquinas. La cárcel está cada día más llena de gente. Salís a la calle y bocinazos todo el tiempo. Eso es ira, eso es ansiedad, eso es impaciencia. Eso nos bloquea, nos genera problemas con el otro. Cada día hay más guerras, a pesar de que hay gente formada, pero no utiliza
su conciencia emocional, su inteligencia social. Mira, y eso, Carmen lo mencionaba, es uno de los regalos, si podemos decir, que nos dejó la pandemia. Una mirada diferente ante la vida y ante nosotros mismos. O sea, insisto y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, es cierto que el impacto a nivel orgánico, a nivel físico, el virus hizo en el cuerpo, ahora lo que hizo en la mente de todos nosotros, porque muchos tuvieron la enfermedad físicamente, el virus en su cuerpo, ahora emocionalmente impactó el mundo. Claro En que sí. todos. Entonces, la Todos. importancia que adquiere y el nivel de conciencia que debemos reconocer del impacto en la salud mental de esta experiencia, viéndola desde el punto de la oportunidad y no de la tragedia o la catástrofe, es una invitación a hacer una mirada hacia adentro y abrirnos a la diversidad. O sea, porque mucho hablamos de que los seres humanos somos únicos, irrepetibles, y así son sus decisiones. Entonces, no está mejor lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que tú vives, a lo que tú vives y lo que yo vivo. Es que todos tenemos razón y cada uno vive su propia realidad. Y es poder coexistir en armonía, respetando La esas Y diferencias. teniendo la humildad de también Totalmente. saber pedir ayuda. Que Claro. hemos hablado de todo esto que hemos hablado, pero de nada está que esté para todos nosotros la información, pero no tengamos la apertura de exponernos a esa información. Que nosotros mismos muchas veces no nos permitimos que esas enseñanzas, esos educadores que están ahí, cursos a veces hasta gratis sobre los temas, y nosotros no nos abrimos a explorarlo. Entonces, ¿cómo tú vas a aprender sobre inteligencia emocional si nunca te la enseñaron, pero ahora no te quieres abrir teniendo la posibilidad de Exacto. aprender sobre eso? El que O sea, cree que lo sabe todo ya llegó, no busca más nada aquí, ¿eh? Y a veces la gente te dice, no, yo ya estoy muy mayor para desarrollar inteligencia emocional. Hasta el último momento de tu vida uno puede desarrollar. La inteligencia emocional es una habilidad necesaria para la vida, para la convivencia, para la salud y para el éxito. Y como tú decías, es algo del día a día. Aún los profesionales que han vivido toda su vida con la información y la educación en inteligencia emocional, cada día al levantarse tienen que tomar la decisión y elegir cuando se te presenta cada situación, cómo vas a manejarla. O sea, que tú, como quien dice, todos los días decides vivir con Totalmente. inteligencia emocional o no. Totalmente así Claro, claro, porque esto es dinámico. El mundo está en constante movimiento y nosotros estamos dentro de él. O sea, esto se mueve a cada momento. Y yo insisto, ya lo he dicho en otras ocasiones, que una de mis grandes maestras, que es mi sobrina nieta, me decía, ok, o me dice, te equivocaste, nada pasa, comenzar, practicar. Aprendiste. Aprendí. es. Y el hecho y el aprendizaje también es dinámico. Las cosas que sé hoy no significa que puedan tener un movimiento mañana. Y es estar abierta a ese aprendizaje, al respeto de los demás y de mí misma. Es lo que decía Leticia, es la importancia de, número uno, nosotros tener la humildad de permitirnos aprender sobre eso, pero también poder incorporar en los diferentes niveles de la educación, que sea en el colegio, en la universidad, en maestría, o sea, en todas Totalmente. las áreas de la vida que uno vaya a estudiar, debe de estar complementariamente la inteligencia emocional. Y nosotros que ya estamos grandecitos, pues los educadores, los padres, todos debemos de perseguir educarnos en ese ámbito, porque Totalmente. todos lo necesitamos. Totalmente. Así es. No se puede ser madre sin inteligencia emocional. No se puede. No, comienza. Y es un trabajo personal, uno a uno, día a día, a tener ese encuentro con esa persona tan maravillosa que soy yo misma. Todos los días un ratito, pasamos horas en las redes, horas en el teléfono, horas de café con otras amigas. Sin embargo, ¿cuál es el tiempo que me dedico a conocerme a mí misma y pues tener la mejor versión de mí? Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros y será hasta otro En Contexto.